No sé si alguien más quiere expresar algo. Dios es muy real. Como falta de volumen. Dios es muy real. ¿Puedes usar más el volumen? El Señor es muy real. Él es 100,000 millones de veces más real que lo que estamos viendo en este momento. Y yo estoy plenamente convencido que Él está aquí. Que el Señor está aquí, que sus ojos están puestos no solamente en este lugar, sino en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Y yo más que nadie no quiero darle lugar a Él. No quiero ignorar su intención de darse a conocer, de revelarse, de producir un entendimiento puro, porque su entendimiento es una expresión de su naturaleza. Si alguna persona dice que está recibiendo entendimiento de Dios, pero no está viviendo o expresando en su vida ningún aspecto de ese entendimiento que dice que está recibiendo de Dios, realmente no está recibiendo nada. Porque el conocimiento de Dios no se puede disociar de lo que Él es, ni mucho menos su entendimiento. Y si hablamos también, podemos incluir su sabiduría. Dios quiere que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, como lo hemos dicho y enseñado ya varias veces. Es un conocimiento que se asienta en su voluntad perfecta, su voluntad agradable, su voluntad buena. Y ese conocimiento nos lleva a estar llenos de una sabiduría. De una sabiduría que Dios, podríamos decir, no la ve en nosotros, en lo que hablamos. Sino que la ve reflejada en nosotros, en cómo vivimos. ¿Sí me da a entender? Por eso puedo andar. Si soy lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dice, puedo andar. Dios no me llena del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que vaya inmediatamente a hablarla. Claro que hablarla y compartirla tiene su lugar también, pero dentro de un orden correcto, en lo que yo venga experimentando de esa sabiduría y de esa inteligencia en mi corazón. Porque hay muchas personas que hablan sabiduría, o hablan de la sabiduría, o etiquetan lo que están compartiendo, que ahí está la sabiduría de Dios, que eso tiene el sello de la sabiduría de Dios. Pero no viven apartados del mal. Y el sabio es el que se aparta ¿de qué? Del mal. Si yo no vengo apartándome del mal, aunque aquí pueda hablar cosas que pueden ser hasta verdaderas, ¿no? Para Dios, ¿qué tan sabio vengo siendo realmente?
¿Qué tan sabio vengo siendo? Entonces, creo que es un tiempo donde el Espíritu Santo está sacudiendo, como decía mi esposa, removiendo los cimientos de nuestro corazón. Y está, de alguna manera, tratando de derribar las edificaciones que nosotros hemos venido construyendo durante muchísimos años, que no tienen nada que ver con su naturaleza, nada que ver con su espíritu. Y esos remesones que el Señor produce golpean fuertemente eso que hemos venido levantando. Y el propósito es derribarlos, derribar todo lo que ha sido hecho por nosotros mismos. Y de hecho, eso que hemos levantado en nosotros también contribuye lo que hemos estado escuchando de otras personas. Obviamente Dios quiere que nosotros esté prevaleciendo su verdad. Y para Dios es reconocible y aceptable todo lo que emerja, todo lo que se desprenda de su verdad. Y su verdad es algo muy vivo. Su verdad no es estática. Todo lo que tiene que ver con Cristo y todas las realidades espirituales que están descritas en el Nuevo Testamento son cosas vivas. El evangelio que predicaron los apóstoles es un evangelio vivo. La gracia que anunciaron aquellos hombres que Dios llamó para traer salvación y obediencia a la fe en todas las naciones es una gracia viva. La fe de esta gracia es viva. El cristianismo que profesaban aquella comunidad que muchas veces fueron perseguidas por el sistema político o el sistema religioso de aquel entonces, era un cristianismo vivo. Y lo que tiene vida se expresa. Lo que tiene vida, como oraba mi esposa, está en un continuo movimiento. Todo lo que tiene que ver con este nuevo pacto, que está en la semilla de Dios, en la simiente incorruptible. Todo tiene que estar en movimiento. Por eso la necesidad de que nosotros no nos quedemos estacionados con algo que ya creímos y que quizás tuvimos algunos pasos, ¿no?, en eso que creímos en algún tiempo, pero que actualmente nos quedamos, de alguna manera nos conformamos con lo que ya ocurrió o con lo que ya vivimos en otro tiempo. El evangelio define el reinado de la vida de Dios. Y es algo que yo tengo que recibir con mucha mansedumbre. Porque así como hablaba la hermana Selvi, hay una palabra. Hay una palabra viva. Hay una palabra que es antes de todas las cosas. Antes que existiera un libro aquí en la tierra, esa palabra ya era. Esa palabra es Cristo, el Verbo eterno, el que se hizo hombre y se presentó hace más de 2000 años hablando de las cosas de arriba, dando testimonio de las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni había subido corazón de hombre. Él vino hablando de un reino. Y este reino está presente en la persona misma del rey. Mi expectativa, y se los digo siendo sincero con el Señor y con ustedes, es ver la expansión de este reinado de Dios en mi corazón.
Yo sé que eso implica muchas cosas, porque Dios me lo ha hecho ver. Pero cuando les hablo de que el Evangelio no es estático, lo digo por mí primeramente, porque yo me conformé con lo que ya creía. Y pensé de que, bueno, yo no tenía que experimentar más la salvación porque yo tenía esa salvación. Y Dios me ha hecho ver ahora en su luz que esta salvación tiene un fruto. Que esta salvación es algo vivo, es una realidad de vida asentada en Cristo porque Él es el Salvador. Y Dios me ha dado más entendimiento de algo que expresa el apóstol Pedro, que dice que debemos estar creciendo para salvación. Que debemos estar recibiendo la leche espiritual no adulterada. Escuche, no adulterada. Porque puede haber una leche adulterada. En la iglesia se puede filtrar un alimento que esté intervenido por la mente humana. Y eso es muy sutil, ¿no? Y mucho más que cuando ese alimento se presenta con fundamento bíblico. Es muy difícil discernirlo. Es muy difícil olfatear ese alimento y no darse cuenta que en ese alimento está yo. Está el yo del hombre. Y Dios me ha hecho ver, y no es que yo ahora esté prejuiciado para escuchar a alguien, ni mucho menos, pero este alimento es real. Esta leche y este vino que se toma en el reino de Dios, como habló el profeta, que sería dado a los sedientos, es real. Que hay una grosura que realmente sí sacia nuestra alma y que no podemos seguir gastando nuestro dinero en lo que no es pan, en lo que realmente no nos nutre. Entonces Dios me ha llevado a gustar de esta leche espiritual no adulterada, que viene directamente de su espíritu, en lo que su espíritu nos guía, en lo que su espíritu nos conduce, en lo que su espíritu presenta en nuestro corazón. La salvación que Dios nos ha dado en su Hijo es algo tan real como lo es Él. Y tiene que ser expresiva esta salvación en nuestra vida. Pero en ella crecemos. Hay un crecimiento que se produce en la medida que es Dios mismo quien nos está dando del verdadero pan, del pan de vida. Este versículo que les voy a compartir, bueno, damos gracias a Dios por la vida de la hermana Mayra, su familia que estuvieron en Cali en medio de ese evento del terremoto hace algunos días y que no les pasó nada. El Señor les guardó. Pero quiero tomar como ejemplo eso que pasó en lo natural. No de alguna manera, digamos, ofendiendo a las personas que perdieron su vida en esa tragedia o los familiares de esas víctimas. Pero yo sí he experimentado un temblor de Dios, un temblor producido por Dios, no de manera externa, sino internamente. Hace algunos meses Dios trajo un temblor en mi corazón.
lo sacudió fuertemente. Lo sacudió su misma presencia, la presencia de su verdad. Lo sacudió su mismo poder. Hizo un remesón en mi corazón. Y todo lo que yo creía que se venía construyendo en él, me di cuenta que el fundamento de esas cosas no era Dios. El fundamento fue probado, como dice la Escritura. En Mateo 7, el verso 24, 25, usted ve allí una descripción de los que oyen y hacen la palabra y de los que oyen y no la hacen. Todos edifican. El problema no es la edificación, porque aún lo que se levanta puede ser engañoso. La fachada de mi casa puede tener la misma fachada del vecino. Y cualquiera puede concluir al observar ambas edificaciones, wow, son iguales. Son iguales. Pero hay algo que esa persona no puede ver, y es el fundamento de ambas edificaciones. Porque ahí es donde se hace la diferencia. Que es precisamente lo que el Señor explicó. Y entienda algo, cuando el Señor dice que oye mi palabra, porque muchos abordan esa escritura. Busquen ese versículo, háganme el favor. Mateo 7, 25 creo. Cuando leen eso, lo disocia, bueno, lo digo por mí, se disocia de todo lo que él viene explicando en el Sermón del Monte. ¿Se escuchó? Porque esto no se puede sacar de lo que él viene explicando en el sermón. Es el contexto, ¿no? Él concluye con esto, haciendo esta analogía. Él concluye su sermón del monte haciendo esta analogía. Entonces, cuando él dice, el que escucha mi palabra y la hace, lo compararé. Ahora, ¿qué palabra? La que él viene desarrollando durante esos 3 capítulos de Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. El que escucha mi palabra, ¿cuál palabra? La que él viene hablando en el Sermón del Monte. Todo lo que dijo en el Sermón del Monte. Toda la exposición que describe una vida. Todo el Sermón del Monte describe una vida. Describe una naturaleza. Si usted lo lee detenidamente, usted se ha dado cuenta que en cada versículo de ese Sermón del Monte, el Señor está hablando de una ley de vida. De una ley de vida. De la ley que Pablo habla en Romanos capítulo 8, verso 2. La ley del espíritu de vida. Bueno, la descripción de esa ley, no digo que en toda su totalidad, pero mucho de lo que describe el Señor en el Sermón del Monte tiene que ver con esa ley. Una ley de vida, una naturaleza. Entonces, cuando leemos aquí, cualquiera pues que oye estas palabras, ¿cuál palabra? Todo lo que él. Por eso es un desafío. Ningún cristiano, amados, ningún cristiano que ame a Dios y ame la verdad y quiera permanecer en la verdad de Dios, que tenga como expectativa y como meta vivir en la verdad de Dios, siendo gobernado por la verdad de Dios, pensando desde la verdad de Dios, hablando desde la verdad de Dios, sirviendo desde la verdad de Dios. Ningún cristiano puede omitir, escuche, todo lo que el Señor habló en el Sermón del Monte. De hecho, debería ser en nosotros una disciplina de vida estar meditando en cada uno de esos versículos. Porque esto es importante. Esto es importante. El Señor, en lo que explicó en el Sermón del Monte,
a través de sus palabras, reflejó lo que él era por dentro. ¿Se escuchó? El Señor muestra su naturaleza, muestra su vida. De hecho, en lo que él describe en el Sermón del Monte, él revela su corazón. ¿Se escuchó? Por eso es importante. Es importante. Yo era una persona, escuche, se lo digo con mucha sinceridad, que yo experimenté lo que de alguna manera se vieron en los griegos en aquel tiempo, ese comezón de oír. Yo experimenté eso. Yo pensaba que con oír y aprender algo nuevo yo estaba creciendo en la verdad de Dios. Mi mente iba a una velocidad con aprender conceptos, definiciones. Y yo pensaba que de esa manera yo estaba viviendo la vida del Espíritu. Mi mente corría y quería escuchar algo nuevo, algo que sonara diferente a lo que ya había aprendido. Y cuando leía el Sermón del Monte, yo decía, ¿qué nuevo hay aquí? Yo lo digo por mí, soy sincero. Yo leí el Sermón del Monte a veces. Aquí no hay nada que impacte. Y muchas de las personas que son eruditos hoy, hablando de la gracia, del nuevo pacto, escucha, omiten la sencillez que trae el verdadero evangelio en un corazón. Usted no se imagina cómo salta mi corazón ahora cuando leo a Juan, cuando leo a Santiago. Wow, cositas que uno pensaba que no tenían. Es allí donde está la esencia, la sustancia del evangelio. No es buscar algo que allá dijeron algo ingenioso en la congregación que ningún otro pastor había dicho. Hay que hacer un post y publicarlo en Facebook para que la gente lo vea y ponerle abajo el nombre del pastor, que fue el pastor que recibió eso de parte del Señor. Mi mente corría con querer estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Pero mi corazón no estaba caminando con el Señor. Y eso es posible. Porque Él dice cualquiera. Diga cualquiera. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las ¿qué? Y las hace. De los que estaban en el Sermón del Monte en ese momento en que él da la descripción de lo que es su vida, su naturaleza. ¿Quién podía hacer eso en ese momento? ¿Quién podía hacer eso? Nadie. ¿Sabe por qué nadie podía hacer lo que él explicó en el Sermón del Monte en ese momento? Por la naturaleza que estaba haciendo presencia en esos corazones. Por la condición en la que estaban esas personas en ese momento. Nadie podía, de hecho el Señor sabía que lo que él estaba enseñando ahí en el Sermón del Monte, ninguno de los que lo estaban escuchando podían cumplir ni caminar en esa realidad. Simplemente los está provocando. En lo que él enseña allí, los está provocando a venir a la naturaleza donde todo lo que él enseñó es practicable. Él no está elevando la exigencia de la ley, porque la ley le decía que el que era adúltero era el que era
cogido infragante o en el mismo acto. Cierto, eso decía la ley, pero el Señor dijo, no más con desear. Desear. Esa persona en tu mente dice, ya adulteraste en tu corazón con ella. Entonces, él sabía que en la condición en la que ella estaba en esos momentos eso era imposible. Simplemente los estaba provocando a venir a la vida que él venía a traerles, a la naturaleza que él venía a ofrecerles. Que es donde esto es que posible. Cualquiera que me escuche estas palabras y las hace, ya aquí entendemos entonces la necesidad que tenemos de caminar en el Espíritu, la necesidad que tenemos de estar permaneciendo en la naturaleza divina, de estar siendo conducidos por esta naturaleza, de estar experimentando en nosotros la presencia, la dirección de ese nuevo nacimiento que nos ha traído la semilla incorruptible. ¿Por qué? Porque si yo no salgo de mi primer nacimiento, de la naturaleza de mi primer nacimiento, a mí el sermón del monte va a ser una carga muy pesada. Es imposible yo vivir de esa manera, pensar de esa manera, es imposible. Entonces la invitación es para aquellos que estén deseosos, anhelando permanecer en su espíritu. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿desde dónde? Desde el Espíritu. Desde el Espíritu de Dios. Desde el poder del Espíritu de Dios en el corazón. Le compararé a un hombre ¿qué? Prudente, que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. El fundamento inconmovible, ¿quién es? Cristo. El evangelio es practicable de la naturaleza del mismo en nosotros. Cualquiera que las hace, más hablaba orando del oidor olvidadizo. Porque cuando Dios me llevó a ver muchas cosas primeramente en mí, y me las comenzó a mostrar en mí. Y después me comenzó a mostrar también en otros. Y una de las preguntas que saltaron era ¿por qué el cristiano no cambia? ¿Por qué los cristianos no cambian? Un gran número de cristianos que se congregan 15, 20 años yendo a una congregación siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Bueno, Dios me comenzó a dar respuesta. A mí primeramente, porque yo pensaba que por lo que mi mente estaba recibiendo, yo estaba cambiando, pero yo no vine cambiando nada. Mi comportamiento, mi actitud, en mi círculo más cercano, hablando de mi núcleo familiar, seguía siendo el mismo. A veces usaba palabras manipuladoras, mi pérdida de tiempo en cosas inútiles, alimentando lo que no tenía que alimentar en mi corazón, pero como a mí me dijeron que ya yo estaba en Cristo y que todo estaba bien, independientemente cómo viviera. Y Dios vino a hacerme el examen. Dios manifestó el brillo de su luz haciéndome una radiografía. Para que yo viera en mí mismo lo que Él estaba viendo. Él abrió su ojo en mi corazón. Y me invitó para que yo viera a través de su ojo lo que Él estaba viendo dentro de mí. Eso es fuerte. Ahí empezó el temblor. Ahí empezó el temblor. Porque si yo sigo viendo por mi propio ojo, hermano, no hay temblor. Todo lo que yo he venido viendo construido en mí está bien, a mi propio juicio. Pero cuando Dios abrió su ojo en mi corazón, me dijo, ven, mira lo que yo estoy viendo. Y yo vi lo que Él estaba viendo en mí, hermano. Yo creo que ese temblor fue más fuerte de ese 7.4, 7.5 allá en el Eje Cafetero. Eso me estremeció, hermano.
fue un sacudón donde lágrimas tras lágrimas salían por mis ojos. Su verdad golpeó fuertemente donde yo aparentemente venía seguro. Golpeó mi autoconfianza. Y ahí Dios me mostró que yo no venía cimentado en su roca. Que mi fundamento era un fundamento de arena. Eso es fuerte. Y más para un pastor. Es fuerte. Pero yo ahora, sinceramente, amados, les digo, le doy gracias a Dios. Por ese temblor que sacudió dentro de mí las cosas que no tienen a Dios como fuente. Yo le doy gracias a Dios por ese remesón. Él aquí lo explica. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El verso 25. Verso 25. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon ¿contra qué? Contra aquella casa. Los juicios de Dios vinieron. Los juicios de Dios. La hermana hablaba en un salmo, hablaba de los juicios de Dios que era para que los hombres en la tierra aprendieran justicia. Bueno, eso no solamente lo podemos ver de manera externa. Esos juicios también aparecen en nuestro corazón para que aprendamos justicia, para que aprendamos la naturaleza de Dios. Porque muchos piensan que no necesitan nada que aprender de la naturaleza de Dios porque ya Dios lo hizo participante, que no tienes que aprender de la naturaleza de Dios. Si nuestro cristianismo está basado en eso. La verdadera fe está fundamentada en eso. Claro que es importante aprender de la naturaleza de Dios. Claro que es importante aprender de la justicia de Dios. Vivir en esa justicia. Llegar a ser árboles de justicia. Que den un fruto ¿de qué? De justicia. A mí me golpeó fuerte la verdad de Dios. Y dice, golpeó contra aquella casa y no cayó. Esta no cayó porque hubo una persona con un corazón receptivo a recibir todo el consejo de Dios, todo el consejo divino, todo lo que emerge, surge del Espíritu en lo que Él nos enseña como nuestro maestro interno. Y a vivirlo y a expresarlo desde la naturaleza misma de la fuente que lo estaba enseñando. Por eso no cayó. En este caso, ¿no? Porque yo en ese momento me vi más reflejado, no en este caso, porque cuando nosotros abordamos esta escritura, nos ubicamos aquí. Yo me ubico en el que oye y hace. Yo estoy sobre la roca, porque conocemos una doctrina. Llámese la doctrina de la fe, la doctrina de la gracia, la doctrina de la salvación. Y pienso que ya estoy firme porque me sé la doctrina con la mente. No, amados. Y aclaro esto. Las doctrinas ciertamente tienen su lugar.
pero como una manera de conducirnos a lo que ellas describen. Porque las doctrinas en sí mismas no son la sustancia. Apuntan como una flecha a la sustancia, que es diferente. El problema de muchos creyentes es que se han familiarizado con las doctrinas sin estar experimentando la sustancia. ¿Y por eso qué? En cuanto a dogmas, muchos dogmas en la mente. Pero en cuanto a experiencia con la sustancia, muy pocos cambios y transformación en el corazón. Porque las doctrinas son como, una vez le ponía el ejemplo a los hermanos, son como señales de tránsito. Señales de tránsito, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, te faltan 30 kilómetros para llegar a Barranquilla. Viene un puente peatonal. Sí, son señales. Son señales. Pero son señales que le van siendo favorables al que está en movimiento en el vehículo. ¿Sí me da a entender? Si el vehículo está en movimiento, las doctrinas me sirven, me son beneficiosas. ¿Por qué? Porque me están conduciendo al destino que ellas me están indicando, que ellas me están describiendo, a la meta. ¿Sí me da a entender? En ese sentido son importantes. Pero escuche, si yo tengo el carro sin salir del garaje, ¿de qué me sirve acumular una cantidad de señales de tránsito en el capó del carro? ¿Ah? ¿A dónde estoy llegando? A ninguna parte. Estoy en el mismo lugar, con más doctrina, sí, pero mi corazón sin estar experimentando nada. ¿Sí quedó claro ese ejemplo? Porque para mí, hermano, ha sido tan aclaratorio esto que les estoy explicando, para vivir la esencia misma de lo que es la vida en el Espíritu. Y lamentablemente hoy en día hay una iglesia así, como un carro estacionado, sin movimiento, con muchas señales de tránsito arriba del carro, sí, en la mente, pero sin estar transicionando a nada. ¿Sí me da a entender? Yo alzo la mano. Yo era uno de esos carros. Soy sincero, yo era uno de esos carros. Con muchas señales de tránsito arriba, pero sin movimiento en mi corazón. Entonces descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Diga, fue probada. Diga, fue probada. ¿Pero qué pasó? ¿Pasó el examen? Sí. ¿Por qué? Porque esa persona, ¿qué? Se mantuvo en la naturaleza donde lo que escuchó de esa fuente que le enseñó fue practicable. Lo que recibió como enseñanza fue practicable en la naturaleza. Por eso decían hace una semana, hermanos, si no entendemos los dos nacimientos, si no entendemos dos naturalezas de que abordamos las Escrituras, porque de hecho en el Sermón del Monte están clariticas esas dos naturalezas. Están clariticas. Usted aborda bajo esta óptica el Sermón del Monte, teniendo presente esas dos naturalezas, esos dos nacimientos, hermano, usted va a entender con mucha más claridad lo que el Señor dio a entender allí. Porque Él habla del árbol malo y del árbol ¿qué? ¿No son dos naturalezas esos dos árboles? Habló de dos frutos, ¿no son dos naturalezas esos dos frutos? Habló de los que vienen con apariencia de piedad, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. No está hablando de esas dos naturalezas del Señor. De hecho, aquí habla de esas dos naturalezas. Habla de la naturaleza donde hay firmeza en medio de las pruebas, en medio de la tentación. Y habla de la otra naturaleza que no soporta la prueba, que es la siguiente. Vean la siguiente. Pero cualquiera que me oye estas palabras y ¿qué? Y no las hace. ¿Por qué no las hace? Porque no ha querido salir de la naturaleza de donde es imposible hacer lo que Él enseñó en esos 3 capítulos de Mateo. Por eso no las hace. Las puede oír, pero está permaneciendo en una naturaleza que no quiere ni puede obedecer eso.
Él también edifica. Pero aquí la enseñanza o la moraleja no está en lo que levante. Porque hay mucha gente que ha levantado Ismaeles hoy en día y le han puesto la máscara de Isaac. Hay mucha gente creando Ismaeles, etiquetándolos como Isaac. Pero a Dios no lo engañan con la máscara de Isaac. Dios sabe cuándo es Isaac y cuándo es Ismael. Edifican. Hermano, y por lo que esa persona levanta, cualquiera dice, ¡uf! Ahí está Dios. Con ese ministerio, con esa cantidad de gente que va allí, hermano. O cómo vive esa persona. No, ahí tiene que estar Dios, de alguna manera tiene que estar Dios. Tarde o temprano será probado. Y se va a descubrir la naturaleza que realmente está sosteniendo lo que se ha levantado. Y esto es para todos, amados. Dios lo hizo conmigo y lo está haciendo todavía. Porque usted no me compare la arena con la roca. Usted jamás puede decir que la arena, hablando por lógica, ¿no? Los que son constructores, que saben de albañilería. Usted sabe muy bien que hay una gran diferencia abismal entre la arena y la roca. ¿O no? La misma diferencia que hay entre la carne y el espíritu. La misma diferencia que hay entre la carne y el espíritu. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, el Señor también lo compara. ¿Lo compara a qué? A un hombre ¿qué? Insensato. ¿Por qué insensato? Porque desde esa naturaleza siempre va a haber pérdida, ruina, muerte, maldición, enemistad. Es una insensatez despreciar el consejo divino por seguir fundamentado en mi propio consejo. Es un necio. Es un hombre insensato. La arena es todo lo que es o refleja, ¿no? Espiritualmente. Adán. Ese Adán que fue destituido de la gloria de Dios. La naturaleza caída, la naturaleza de abajo, la terrenal. Por eso cuando dice el hombre terrenal, dice, así como es el hombre terrenal, tal los terrenales. Pablo en 1 Corintios capítulo 15 habla de eso. Bueno, ese hombre terrenal allí, esa palabra terrenal, etimológicamente viene de la misma palabra arena. De abajo, de lo que se construye bajo la sabiduría de abajo, de lo que se levanta bajo la sabiduría de abajo. Es insensato, ¿por qué? Porque tarde o temprano será probado, amado. Y yo prefiero que Dios haga una remoción ahora en mi corazón. Y no esperar el gran día donde vendrá la remoción más grande que ha habido en toda la historia de la humanidad. Porque ciertamente Él se manifestará. Él vendrá. El día del Señor vendrá. Los profetas hablaron de ese día. Los apóstoles hablaron de ese día. Hay gente que hoy en día minimizan por el conocimiento que tienen de la gracia y del nuevo pacto, minimizan o tergiversan esa venida. Con un marco teológico donde dicen que esa venida ya ocurrió después del año 70, después de la muerte de Cristo. Con la destrucción del templo de Jerusalén, ya lo que decía Mateo 24, creo que Mateo 24, 25, que eso ya se cumplió. Ay, hermano, el Señor ciertamente ha venido en carne y ahora a través de su Espíritu sigue apareciendo en nuestro corazón. Pero Él vendrá.
Él vendrá, Él aparecerá. Y por eso la necesidad que la iglesia esté vigilante. Que esté como esas vírgenes con aceite en la lámpara. Sí, como las sensatas. Todas esas parábolas, amados, no están ahí por estar. No es que el Señor enseñó esas parábolas y ahora dijo, no, después que yo muera pierden vigencia. Esta enseñanza mía pierde vigencia, que es lo que muchos han tratado de dar a entender, que muchas de las parábolas que el Señor enseñó tuvo vigencia hasta que Él murió. Mentiras. Esas son las tinieblas. Entonces, que edificó su casa sobre la arena. Bueno, en pocas palabras, yo le quería decir lo siguiente. Yo no sé de cuántos puntos fue el temblor que yo experimenté en mi corazón. La verdad, no sé. No sé si espiritualmente exista un artefacto que mida eso. Porque la verdad no sé. Lo que sí les puedo decir que fue fuerte. Fue fuerte. Ese temblor fue fuerte. Fue tan fuerte que cuando esa semana que me tocó venir al ministerio, yo no quería ni siquiera abrir la boca. De hecho, ni quería venir ese día. Hebreos capítulo 12, verso 25. Dice, mirad que no desechéis al que habla. Dentro del contexto está hablando del Señor. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, ¿a quién amonestaba Dios en la tierra? Diga, a Israel. Al pueblo de Israel. Vuelvo y repito, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Diga, rechazaron. Diga, la amonestación. Y la persona que les trajo la amonestación. Porque eso sucede, amados. O sea, no puede haber una separación de tú decir, yo desecho la amonestación, pero sigo amando a Dios. A Dios no lo desecho, pero su amonestación sí no. Al desechar la amonestación, estás desechando a aquel que te la hizo. ¿Se escuchó? Sí, porque cualquiera puede decir, no, yo desecho la amonestación, pero yo a Dios no lo desecho. Entonces, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, dice, mucho menos nosotros. Ojo, diga nosotros. Diga, el escritor de Hebreos se incluye. Incluye la iglesia también. Mucho menos nosotros. Mucho menos nosotros. Si desechamos, ¿a quién? Al que nos amonesta, ¿qué? Al que nos amonesta desde los cielos. Claro que Dios nos amonesta desde los cielos.
Si Él está viendo algo en nosotros que nosotros mismos no estamos viendo, Él se va a manifestar para amonestarnos. Pero de nosotros no es desechar esa amonestación, sino que con humildad recibirla, aceptarla y en su gracia corregir. Verso 26. La voz del cual conmovió entonces ¿qué? La tierra. Diga, la voz del cual conmovió entonces ¿qué? La tierra. Diga, la voz de Dios. Pero ahora ha prometido. Diga, promesa. Diga, hay promesa. Y las promesas en el nuevo pacto son ¿qué? Mejores. Para los que dicen que no hay promesa en el nuevo pacto, claro que hay promesas. Hay muchas promesas que son para los que están permaneciendo ¿en quién? En Cristo. Ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente ¿qué? La tierra, sino también ¿qué? El cielo. Dice el siguiente versículo. Y esta frase, aún una vez, ¿qué indica? La remoción de las cosas ¿qué? Movibles. Para Dios, ¿cuáles son las cosas movibles? Según vimos la parábola del hombre insensato y del hombre sensato, del prudente y el hombre imprudente. ¿Cuáles son las cosas movibles? Diga, las que tienen fundamento de arena. Esas cosas son movibles. Esas cosas son desplazables. No tienen garantía de durabilidad. Porque no tienen ningún aspecto de las cosas eternas, de las cosas de arriba, de las cosas del reino de Dios. Como cosas que hechas para que queden ¿qué? Las inconmovibles. Para que queden las inconmovibles, las que son movibles, tienen que ser quitadas, tienen que ser deshechas. Y esto, amados, no lo mire dentro de un escenario externo. Porque la voz de Dios primeramente se oye en nuestro corazón. Cuando Dios habla dentro de nuestro corazón, no fue que escuché una enseñanza, no fue que yo escuché a un predicador. Es la voz de Dios en tu corazón. Es la voz de tu maestro. Es la voz de esa unción que mora en nosotros. Esa voz. En el caso mío se los digo, trajo una gran remoción de las cosas movibles. Fueron sacudidas. Y ahora entiendo por qué Dios lo hizo. Con el propósito que en mi corazón solo estuvieran permaneciendo las inconmovibles, las que tienen su naturaleza, las que tienen una solidez en el espíritu.
Y esto es, diga, una obra de Dios. Es una obra de Dios. Claro que en el proceso se incluye arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento de lo que Dios quiere remover en nosotros, amados, las inconmovibles no van a ser presencia. Hablando de nuestra expresión de vida. La verdad de Dios en el Evangelio de Dios incluye arrepentimiento. En pocas palabras, el verdadero Evangelio produce arrepentimiento, trae arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento, ¿qué puede ser desplazado dentro de ti? ¿Ah? Yo pregunto, ¿qué puede ser desplazado dentro de nosotros si no nos arrepentimos? ¿Qué fruto eventualmente podemos seguir dando si no nos arrepentimos? ¿Ah? Si seguimos aferrados a eso que está viniendo de nuestra propia voluntad, que está naciendo de nuestra vida del yo, de nuestra voluntad carnal, si seguimos aferrados a eso, ¿qué cosas inconmovibles, hermanos, va a estar sosteniendo realmente nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra forma de vida? ¿Ah? Pablo habló mucho de arrepentimiento. Pedro habló de arrepentimiento. Juan habló de arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene, amados, cuando entendemos que lo que hemos venido haciendo o la manera como hemos venido viviendo no está acorde a la verdad de Dios. Porque muchos no tienen como propósito en su vida de fe un fruto que glorifique el nombre de Dios. Y usted no me tiene que decir eso, porque yo lo he recibido por el Espíritu. Son muy pocas personas las que tienen una perspectiva de llevar fruto para Dios. Porque cuesta renunciar a las cosas donde hemos venido atados. Cuesta renunciar. Yo prefiero prefiero que Dios me vea congregándome, que Dios me vea participando aquí o en cierta actividad por aquí y por allá. Pero arrepentirme no quiero. No quiero arrepentirme, porque es que esto que estoy haciendo me gusta, pastor. Yo he logrado hasta tener afecto por esas cosas. Y por eso es que la perla del gran precio no está siendo ni hallada ni disfrutada en lo que ella es por naturaleza. La obra de esta perla no se está viendo en los corazones, porque no queremos perder el patrimonio de la ganancia que hemos venido trayendo en la naturaleza en nuestro primer nacimiento. No queremos venderlo todo. Por ahí de vez en cuando nos despojamos de ciertas cositas, pero no hay una renuncia total a todo lo concerniente a ese primer nacimiento. Ahora, yo no estoy en la capacidad de determinar qué cosas todavía siguen siendo en mi primer nacimiento. Es la luz del Señor la que me las muestra. Es la luz del Señor quien me llama a salir fuera de esas cosas, en la medida que yo vuelvo mi corazón a lo que ella me está enseñando. El verdadero fruto nace de las cosas inconmovibles.
El verdadero fruto viene de la vida de Dios, de la experiencia de esa vida, en nuestra permanencia en esa vida. ¿Por qué es tan importante la permanencia? Bueno, dentro de la concepción que los apóstoles tenían de esta gran verdad, estimulados por el Espíritu en su entendimiento y en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos sabían que hay la posibilidad de estar permaneciendo en algo que no es esa vida. Hay la posibilidad de que nosotros estemos permaneciendo en algo que no es esa vida. Por eso ellos dicen con mucha claridad, dentro de las descripciones que dan de muchas condiciones espirituales que ellos explican de muchos creyentes en ese tiempo, la necesidad de estar permaneciendo en la naturaleza de donde ha venido nuestro nuevo nacimiento. Porque ahí están las cosas que inconmovibles. Las cosas inconmovibles están en la naturaleza de nuestro nuevo nacimiento. En la naturaleza de este nuevo nacimiento no hay nada movible. Nada. Todo es ¿qué? Eterno. Todo tiene la expresión misma de lo que es su reino. Todo. En este nuevo nacimiento hay justicia, hay amor, hay bondad, hay paciencia, hay paz, hay poder, hay gozo. Todo está en la naturaleza de este nuevo nacimiento. Y esa naturaleza es la que tiene que estar haciendo presencia en nuestro corazón, reinando en nuestro corazón. Yo entendí el temblor que Dios trajo en mi corazón desde esta perspectiva. A dónde Dios me quería traer y de dónde Dios me quería sacar. Porque todo lo que es humano, o todo lo que está en nosotros y detrás de eso esté la mente del hombre, hermano, va a ser removido. Cuando la verdad aparece, va a ser removido. Y ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a que Dios en su luz descubra en nosotros las cosas que no están surgiendo de su misma naturaleza? ¿Ah? Porque yo tenía creencias favoritas. Yo tenía, escuche, un entendimiento que yo pensaba que era el correcto de las cosas. Y en esta remoción muchas veces Dios nos confunde. ¿Por qué nos confunde? Bueno, hay una confusión sana. Parece ilógico, ¿no? Pero sí, a veces Dios nos confunde. ¿Por qué? Porque habían cosas que yo las veía como un círculo. Para mí siempre han sido un círculo. Yo las veía como un círculo. Y Dios te la hace un cuadrado. Y te confunde eso. Señor, pero tantos años yo pensando que eso era un círculo. Y ahora apareces tú y me muestras que no es un círculo, sino un cuadrado. Sí, eso lo hace Dios, pero su propósito es precisamente traernos a esa confusión que muchas veces no sabemos, nos sentimos, no somos conscientes, perdemos la noción hasta del tiempo. Porque a través de eso que Dios comienza a ejecutar en nuestro corazón, amados, comenzamos a ver las cosas que no se ven. Pero desde la perspectiva de Dios, no bajo nuestra propia perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Y eso nos confunde. Pero es una confusión que eventualmente el Señor mismo va a ir trayendo claridad. Porque al final, como lo ha hecho conmigo, nos terminará diciendo, simplemente te quise sacar de todo fundamento de arena. Y yo le agradezco a Dios por ese temblor, por esa remoción. En mi corazón. Y yo creo que una persona que sinceramente quiera vivir la verdad de Dios, pero no como algo que recibe en la mente, no.
no como algo que recibe en la mente. Escuché una persona en estos días diciendo que no era importante traer el corazón a nuestras reuniones. Escuche esto, es una locura total. Que el corazón no era importante, que había que traer el cerebro. Entonces yo concluí. Sí, entonces yo escuché. Cuando habla de corazón, habla del hombre interior. Entonces yo entendí algo. Que esa persona, el evangelio que dice profesar y donde se considera maestro y edificador de la iglesia, es un evangelio que está en su cerebro. Los fariseos tenían doctrinas acerca de las escrituras en el cerebro, pero sus obras manifestaban que venían esas obras de una naturaleza diferente a lo que ellos creían con la mente. No se trata de lo que nuestra mente acumule. Y ahí es donde está el peligro de la iglesia. No se trata de lo que nuestra mente acumule. Se trata de comer en la luz de la sustancia. Cuando eso suceda, ahí sí va a ser importante lo que suba a la mente. Porque el conocimiento que suba a la mente desde la experiencia va a ser algo que tú mismo has venido comprobando. Y eso es lo que te va a resguardar de tus propias imaginaciones. Te resguarda de tus invenciones acerca de Dios. De distorsionar la verdad. Pablo habla de comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El mismo Señor habló que el que quería conocer la doctrina de Dios tenía que primeramente someterse a su voluntad. Mucha gente dice, quiero conocer la verdad, muéstrame la doctrina. No, sométete a la voluntad de Dios. Y en la medida que estés sometido a la voluntad de Dios, vas a conocer si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Un evangelio en el cerebro no cambia a nadie, amados. Y lo digo por mí. Allá tengo más de 20 libretas con muchas enseñanzas durante 5 años. Y después de 5 años apareció el temblor y me dijo, nada de lo que has escrito en esa libreta te ha servido para nada. Nada de lo que has enseñado de esas libretas te ha servido para nada. Porque sigues permaneciendo en el barro. Entonces no se trata de lo que nuestro cerebro, no es mi cerebro. Yo aquí traigo el corazón, como un niño, para que Dios siga haciendo su obra dentro de mí. Y que hable de lo que Él me ha hecho ver, no de lo que yo me imagine, de lo que Él me ha hecho ver. ¿Sabe por qué hay que traer el corazón? Porque es allí donde está nuestra verdadera necesidad. El Evangelio ha venido para formar una imagen en nosotros. Y esta imagen solamente se forma en la experiencia del poder que mata a la otra. ¿Se escuchó? Si el poder del Evangelio que trae salvación a todo aquel que cree, como dice Pablo, no mata la imagen del terrenal, hermano, con la mente usted puede aprender lo que quiera. Pero para Dios vas a seguir siendo un carnal, un terrenal. Y necesitamos descubrir ese poder en nuestro corazón. Que obviamente, cuando empezamos en este proceso, lo primero que hace es traer un temblor. Un temblor. Nos sacude nuestras propias ideas, nuestras imaginaciones favoritas. La sacude, la verdad golpea todo eso dentro de ti. Y te deja en cero. A mí me ocurrió, me dejó en cero. Medio pensabas que habías llegado, ni siquiera has comenzado a dar ni siquiera tus primeros pasos.
Estás hablando de una batalla ganada, ni siquiera la has peleado. Estás hablando de que ya posees en plenitud la tierra prometida y ni siquiera has pasado por el desierto. Hay mucho de Egipto en tu corazón. ¿Ah? Eso es tremendo remesón. Que Dios te haga ver lo que realmente Él está viendo dentro de ti. ¿Cuánto hay de lo divino? ¿Y cuánto hay de lo humano todavía en tu corazón? Y que ese temblor siga apareciendo, amados. Que Dios siga trayendo remoción. Yo deseo eso todavía. Que Dios todavía me siga sacudiendo. Porque yo prefiero experimentar la verdad desde el camino correcto. Aunque me toque empezar. Que siguen el engaño en un camino que realmente no es el de Dios. Donde no experimento a Dios. En un camino donde voy a seguir acumulando señales de tránsito arriba del capó de mi carro. Pero si están en movimiento en absolutamente nada. Y ciertamente en el Evangelio sí hay un desierto. Muchos piensan que el desierto era para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un desierto que nosotros tenemos que atravesar bajo la guía del Espíritu. Así como Israel fue guiada por esa nube chequina como tipo y sombra del Espíritu. Y el desierto en el Nuevo Pacto es más real que el desierto en el Antiguo Pacto. ¿Sabes qué desierto es ese? Yo sé que esto nos enseña. Ese desierto somos nosotros mismos. Nuestra propia vida. En ese desierto, cuando la luz nos conduce, cuando estamos siendo guiados realmente por el Espíritu, en ese desierto se descubren las serpientes, los becerros de oro, los alacranes, los escorpiones, las murmuraciones. Todo lo que se vio en Israel de manera externa, Dios comienza a mostrarla de manera interna en el corazón. Y muchos hoy hablan de la tierra prometida, que espiritualmente entendemos que es Cristo, sin ni siquiera haber experimentado ese viaje por el desierto. En pocas palabras, hoy en día son pocos los viajeros, pero muchos de los que hablan de la tierra prometida. Hablan de la visión, pero no de la posesión. Por lo que ven de Cristo, pero sin estar poseyendo a Cristo. Y ese es el peligro de un evangelio no experimentado. De una enseñanza que se dice por lo que se comprende, pero no por lo que se vive en ella. Ese es el peligro. Hay muy pocos viajeros. Y si hay un viaje, amados, y la distancia que hay entre Egipto y la tierra prometida es la misma distancia que hay entre la carne y el espíritu. Entre Adán y Cristo. Entre el primer nacimiento y el nuevo nacimiento. Es la misma distancia que hay. Y yo se los confieso. Yo he venido viajando. Porque a mí, quien me habló de este viaje, no fue un hombre. Escuche esto, y esto se lo digo con todo mi corazón. A mí, quien me habló que tenía que viajar, fue el mismo Señor. Tienes que viajar.
Porque muchas de las maletas que tienes en tus hombros son de Egipto. Y esas maletas de Egipto no entran a mi tierra prometida. Esas maletas de Egipto, esa carga de Egipto tiene que ir quedando en el desierto. Tienes que despojarte de lo que no hereda mi tierra santa. Y ciertamente hay un viaje. Hay un éxodo interno. Y la razón por la cual les decía hace un momento de que muchos cristianos no cambian es porque no están viajando. Tienen creencias correctas del mensaje de Moisés, pero siguen en Egipto. Celebrando la noticia que Dios quiere traer libertad o trajo libertad. Pero no salen de la tierra donde Dios quiso que el pueblo no continuara más. Iglesia en Egipto, celebrando la victoria de Cristo, pero sin salir de Egipto. Y por eso no hay cambio. Reuniones bonitas, sí, pero vidas desastrosas en las casas. Y el pecado arruina vidas, amados. Arruina matrimonios. Todo lo que es de Egipto es del primer nacimiento. Y de la perspectiva de Dios, jamás, escuche esto, jamás va a haber una verdadera libertad en nosotros hasta que el primogénito de Egipto no muera. ¿Sabe cuál es el primogénito de Egipto? El primer nacimiento. Israel salió de Egipto cuando Dios trajo juicio. ¿Cuál fue el último juicio de Dios en Egipto? ¿La muerte de quién? Del primogénito. Hasta que la naturaleza del primer nacimiento no muera totalmente en nosotros, no vamos a estar disfrutando de una verdadera libertad. Y usted le ponga el nombre que le quiera poner a lo que cree, a lo que conoce, a lo que entiende, hermano. Pero para Dios es así. Dios no está viendo lo que conocemos con la mente, ni lo que confesamos con la boca. Dios está viendo lo que realmente está reinando en nuestro corazón. Y Él ahí está buscando el reinado de su Hijo, el reinado de su gracia. Y si eso no está sucediendo en nosotros, no nos engañemos. Son muy pocos los viajeros. Porque son muy pocos los que quieren enfrentar este desierto donde nos espera la cruz de Cristo. Y cuando hablo de cruz, no hablo de una doctrina acerca de la cruz. Hablo del poder de esa cruz que mata y crucifica, circuncida todo lo que no es de Él en nuestro corazón. Pablo, si le preguntáramos a Pablo, todo lo que tú fuiste en el judaísmo, lo que el Señor hizo contigo después, de todo eso, de tu experiencia, porque entendemos que el apóstol Pablo, ¿no? Por lo que las escrituras registran, fue un hombre muy experimentado. Fue un hombre muy experimentado. Pablo, podías decirnos de todo lo que viviste, ¿en qué te puedes gloriar? ¿De qué te gloriarías, Pablo? Búsqueme ese versículo, hágame el favor. Gálatas capítulo 6, verso 14, creo. ¿De qué se gloriaría Pablo? De esto. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de ¿quién? De nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Pablo halló un gozo, Pablo halló una alegría, pero esta alegría, este gozo, no tenía nada que ver con lo que había sucedido en su vida externa. No se trataba si estaba preso, estaba libre, si estaba siendo azotado, perseguido en camino de ladrones.
o en diferentes tribulaciones, en alta mar, en un naufragio, donde duró más de 15 días sin ver el sol. Pablo no halló gozo en nada de eso. Su gozo, su alegría, el hecho de gloriarse estaba en una experiencia interna, en una experiencia en su corazón. Porque la cruz de Cristo para Pablo no era una doctrina. No era una doctrina. La cruz de Cristo para Pablo era una realidad de vida gobernante en su corazón. Era un poder. Si me he de gloriar, me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en esa cruz experimentó una división de lo que él era sin Dios y de lo que realmente era Dios. Esta cruz, en lo más profundo de su ser, hizo una gran división. Esta cruz de Cristo mató su yo. Por eso él sabía que la única manera de vivir a Cristo y vivir en Cristo es que yo sea crucificado. Y como la cruz de Cristo fue la que le dio respuesta a eso en su propio corazón, él dijo, si me he de gloriar en algo, me glorío en la cruz de Cristo. Me glorío en la cruz de Cristo. Por quien el mundo me es que. Ay, porque hay muchos creyentes, iglesias, pastores, líderes, congregantes que siguen todavía amando el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué lo del mundo todavía le sigue moviendo el piso? Porque hay iglesias que están queriendo meterse en política, prestando sus plataformas ministeriales para ser prosélito en una ideología política de un candidato. ¿Por qué? ¿Por qué los hábitos culturales todavía siguen haciendo presencia en la iglesia? Hábitos que pertenecen a las cosas de abajo. ¿Por qué? Las tradiciones de mi primer nacimiento todavía reflejadas en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo todavía sigue diciendo todavía algo de mí en ti? Porque espiritualmente es así. Y cuando hablamos de mundo, hablamos de un espíritu. El espíritu del mundo. ¿Por qué el espíritu del mundo sigue todavía reclamando posesión en esos corazones? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo sigue vivo todavía? Porque hay una gracia que me permite eso, pastor. La cruz de Cristo, el sacrificio del Señor todavía me permite eso. Y como escuché, lo que Santiago dice que la amistad con el mundo, eso era para los judíos, eso no es para nosotros. Que era para los judíos, que le escribió a creyentes judíos, que eso no es para la iglesia. El mundo me es crucificado y yo al mundo. El mundo me es crucificado y yo al mundo. El mundo me es crucificado y yo ¿qué? Al mundo. Yo no existo para el mundo. Para el mundo Mario murió. Y el mundo para Mario también tiene que morir. Ahora, si usted esta cruz de Cristo, escuche esto, si usted esta cruz de Cristo la desconecta de la salvación, si usted desconecta la salvación de esta cruz que habla Pablo, entonces realmente no conoce la salvación. No conocemos la salvación. Si yo desconecto la salvación de la cruz de Cristo, porque sin la cruz de Cristo, ¿qué salvación hay? Salvación. Y entienda algo, a la luz de la Escritura hay una sola salvación.
la que produce la gracia de Dios en nuestros corazones. Una sola salvación. La salvación de Dios no es fragmentada. A mí me la enseñaron así. Pero la salvación de Dios no es fragmentada. Es una sola salvación. Es una sola vida que salva. Salva todo nuestro ser. Nos salva del mundo, nos salva de los apetitos de la carne. Nos salva de la naturaleza del primer nacimiento. Dios no trajo 3 salvaciones para nosotros. Yo creí en ese vericueto teológico para explicar ciertos versículos en la Biblia. El Señor trajo una sola salvación. Y es una salvación en la cual crecemos en la medida que nos estemos alimentando de la leche espiritual no adulterada. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. En Timoteo, busquen ese versículo para cerrar, háganme el favor. Dice que fuimos escogidos desde el principio para salvación. Porque el carnal se justifica en esa fragmentación de la salvación. El carnal se justifica en eso. En mi espíritu ya soy salvo, aunque mi alma todavía es aspecto de corrupción. Igual eso no pone en tela de juicio mi eternidad con el Señor. En mi alma todavía está Adán, pero en mi espíritu no. Dios está mirando, son 2 naturalezas en nosotros. ¿Se lo encontró? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, sí. Y les dejo de tarea que se lean todo este capítulo de Segunda de Tesalonicenses, porque ahí habla de los que rechazaron el amor de Dios. Los que despreciaron el amor de Dios. Yo sé que nos enseñaron una gracia que no era resistible. Pero, amados, la gracia sí es resistible. Hay mucha gente que la resiste. No es una gracia irresistible. La gracia sí se puede resistir. Y se puede resistir lo que ella quiere hacer en el corazón. El verso 13. Vamos a leerlo verso 7, sí. Ustedes me disculpan, denme unos minuticos más. Dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ojo, por cuanto no recibieron ¿qué? El amor ¿qué? De la verdad para hacer ¿qué? ¿Por qué no se salvaron? ¿Porque fue voluntad de Dios que no se salvaran? No, el amor apareció, la naturaleza de Dios apareció, la luz apareció, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso se perdieron. Por esto Dios les envía ¿qué? Un poder engañoso. ¿A quién? A los que no reciben la verdad, a los que detienen la verdad, como dice Romanos 1. A los que no aman su luz. Porque dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean ¿qué? A la mentira. Tremendo, ¿no? A lo que se expone una persona a resistirse a lo que Dios hace aparecer en su corazón. Estamos hablando de Dios, amados. Pablo no está escribiendo algo falso aquí. Esto no es una falacia de Pablo. Pablo está hablando por inspiración del Espíritu. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron ¿qué? ¿Qué es lo que trae condenación? No creer a la verdad, rechazarla, cerrarse ante lo que la verdad quiere buscar hacer en el corazón. Esto es muy similar a lo que el Señor le dijo a los fariseos. Ustedes no entienden mi lenguaje porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Si la palabra de Dios no haya cabida, si no se recibe con mansedumbre la palabra implantada, hermano, esa persona se expone a otras cosas que obviamente no son para nada beneficiosas, sino que se complacieron en la injusticia. Ojo, decidieron seguir complaciéndose ¿qué? En la injusticia. La verdad apareció, pero ellos decidieron seguir ¿qué? Complaciéndose en la injusticia. Hubo un rechazo, una negación a lo que la verdad buscaba hacer dentro de ellos. Ahora dice Pablo, pero nosotros, los que le hemos dado lugar a la palabra de Dios, los que hemos abierto nuestro corazón a esa palabra viva, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos escogió desde el principio? Para salvación. Ahora, ¿cómo se experimenta esta salvación? Porque Pablo no lo deja allí. ¿Cómo se experimenta esta salvación? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, una persona que enseñe que la salvación es fragmentada, este versículo no le cuadra en su postura doctrinal. ¿Por qué? Porque si dice que ya la salvación fue dada en el Espíritu, porque Pablo está diciendo que esta salvación es mediante la santificación por el Espíritu. Entonces, ¿qué queda hacer entonces? Bueno, en el Espíritu soy salvo. Este versículo se aplica a mi alma. ¿Sí me entiende? Sí. Debemos ir siendo transformados a través de la palabra. Sí. Primeramente hay que entender algo. La salvación de Dios es operativa, no es estática. Porque es un poder. ¿Sí me voy a entender? Si manejamos la salvación como un suceso, nos privamos de la experiencia de ella. No quiere decir que no esté en nosotros. Sí. El nuevo nacimiento es la presencia en nosotros de una naturaleza. Claro. En la cual tenemos que permanecer. ¿Sí me voy a entender? Sí.
Sí. Sí, todo lo que está contenido en la naturaleza que nos hizo nacer de nuevo tiene que ser una experiencia en nosotros. ¿Sí me voy a entender? En la medida que permanezcamos en esta simiente o en esta naturaleza que nos ha traído el nuevo nacimiento, nosotros en nuestras vidas vamos a ver la expresión de todo lo que esa naturaleza es. Pero no dentro de conceptos aprendidos con la mente, no, sino como algo que va a ser presencia en nuestra manera de vivir. Porque nunca podemos dividir la santidad de la vida. No quiere decir, o sea, una persona dice, pastor, yo estoy creciendo en la santidad de Dios. Aunque en la vida de Dios me hace falta mucho, o sea, la vida de Dios muy poco ha crecido en mí, pero la santidad de Dios sí ha crecido. Eso es una locura. Porque si la vida crece, crece la santidad. Porque no se puede desconectar la santidad de la vida, porque es una vida santa. O sea, yo no tengo una santidad aparte de Cristo. Es imposible que yo pueda expresar una santidad aparte de Cristo. Eso no existe. En la medida, si crece la vida de Dios en mi corazón, crece la naturaleza de justicia, crece esa semilla incorruptible, crece. Bueno, juntamente todo lo concerniente a esa semilla también va a crecer en mí. Si la vida de Dios crece en mí, por ende se entiende que la santidad de Dios también está creciendo en mí. Si la vida de Dios crece en mí, se entiende que la justicia de esta vida también está creciendo en mí. La salvación la experimentamos, amados, porque ciertamente está en nosotros, pero debemos ocuparnos de esta salvación con temor y temblor. ¿Cómo nos ocupamos? Permitiendo ser conducidos en el Espíritu que Él hace crecer en nosotros, que es el Espíritu Santo. Dice, mediante la santificación por el Espíritu, ¿y qué? Y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad. Ahí se hace expresiva nuestra salvación. Tiene evidencia. En ella se refleja un fruto. En ella espiritualmente se levanta la bandera de cuál es el gobierno que está haciendo presencia en nuestros corazones. ¿Cuál es el gobierno que está haciendo presencia en nuestros corazones? Si la salvación no nos santifica, amados, o sea, si la salvación realmente no es experimentada mediante la santificación por el Espíritu, entonces, ¿de qué salvación estamos hablando? ¿Ah? Una salvación que me deja vivir en la vida de Adán todavía. Yo puedo decir, no, yo soy salvo pero viviendo en Adán. Entonces, ¿qué salvación vienes experimentando? ¿Ah? ¿Por qué los corintios tuvieron que ser entristecidos según Dios para arrepentimiento? ¿Y arrepentimiento para qué? Para salvación. O como Pablo dice en 1 Corintios, busquen ese versículo, por favor, capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, y aquí ya sí terminamos. Porque esto hay que tenerlo claro. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ojo, ¿cuál evangelio predicó Pablo? El que le fue revelado directamente, ¿quién? Por el Señor en Gálatas capítulo 1. Ese es el evangelio que él anunciaba. El evangelio yo no lo recibí de hombres, sino por revelación de ¿quién? Del Señor. Ahora, a estos corintios, en el capítulo 10 creo, que les dice, aunque tengáis 10,000 años, no tendréis un padre, porque yo en Cristo Jesús os he ¿qué? Diga, nuevo nacimiento. Yo os he engendrado por medio de ¿qué? Del evangelio. Eso dice Pablo a los corintios. Pero aquí les dice, en la misma carta, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también, dice, en el cual también ¿qué? Recibisteis, en el cual también ¿qué? Perseveráis. Sigue el otro versículo. Por el cual asimismo, ojo, si retenéis ¿qué? La palabra que ¿qué?
O sea, que hay que ¿qué? Que retener la palabra. ¿Y qué palabra predicó Pablo? Diga Cristo, la palabra viva. Si retenéis la palabra que os he predicado, ¿soy qué? O sea, quiere decir que si no se retiene, ¿qué pasa si no se retiene esa palabra? Nos salimos del camino. Dejamos de permanecer en la verdad, donde encontramos nuestra justificación, donde encontramos nuestra santificación, donde encontramos realmente nuestra reconciliación, donde está la verdad. Si no retenemos esa palabra, puede pasar esto. Dice, sois salvos, sino que creíste en vano. Le está escribiendo a aquellos que él engendró por medio del evangelio. Claro que se puede creer en vano si no retenemos la palabra. Porque la idea es que perseverar. Y el Señor lo dijo, hermano, esto son palabras del Señor. El que persevera hasta el final, ¿qué? ¿Lo dijo el Señor o no lo dijo el Señor? Lo dijo el Señor. Hay que permanecer en la palabra que continuamente hace que la salvación esté creciendo en nosotros. Hay que permanecer en esa palabra, la palabra implantada, que hay que estar recibiendo con mucha mansedumbre, con mucha ternura, en la medida que estamos renunciando a la malicia y a la abundancia a la inmundicia y a la abundancia de malicia. En la medida que estemos renunciando a eso, hermano, la salvación va a seguir siendo algo experimentable en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en esta salvación está el poder que pone los enemigos de Dios bajo el estrado de sus pies en nuestro corazón. Porque se puede creer en vano. Se puede creer que en vano. Si dejamos de permanecer en la palabra que nos ha traído salvación. Amén. Y revise estos textos bíblicos. Y si no los anotó en su casa, revise el video y presénteselos al Señor. Yo se los ruego de todo corazón, presénteselo al Señor. Porque yo sé que se predica que la gracia, una gracia irresistible. Amados, la gracia sí se puede resistir. Se puede naufragar en la fe. Se puede comenzar bien en el espíritu y terminar en la carne como los Gálatas. Eso es posible. Bueno, paz y gracia del Señor. Fuerte abrazo en el Señor.